Ya queridísimos, queridísimas, muy buenas tardes. Espero que estén súper bien. Vamos a dar inicio a esta ya, creo que es la quinta, quinta ayudantía de MTDA, ¿sí? Para parte de enfermería, ¿cierto? Para las chiquillas que están ahí, chiquillos que están en TENS, gastronomía, está turismo también por ahí. Sí, esas áreas son las que tienen esta última unidad que es especial. Esta última unidad, la tercera de la asignatura, se llama Datos e Información. Y es un poquito distinta a las anteriores, donde estábamos haciendo cálculos, estábamos trabajando harto con la calculadora. Bueno, ahora viene toda una parte donde vamos a trabajar con Excel. Excel nos va a ayudar harto en esta última unidad. Sí, eso igual lo van a trabajar con sus profesores durante las clases, pero vamos a conceptualizar algunas cositas antes, ¿sí? Para que también hagamos un trabajo práctico hoy día. Lo primero es contarles que nosotros nos topamos siempre con datos cuando vemos las redes sociales, cuando seguimos a la página en Instagram de las noticias, no sé, estoy pensando quizás hasta cuando prendemos la tele, si es que alguien que prende la tele todavía nos muestran datos, nos muestran tablas, nos muestran porcentajes. Y esa información, esos datos son los que nosotros tenemos que ser capaces de, no sé si analizar, pero al menos entender. ¿Sí? Comprender esa información que nos presenta. Yo aquí puse un ejemplo que es el más concreto que podemos ver, fueron los resultados del censo este año. El año pasado, no sé si alguno de acá lo censaron, si alguien respondió el censo, venía una persona, ¿cierto?, a las casas y empezaban a hacerte una serie de preguntas, muchas de esas con alternativas, y uno tenía que ir respondiendo, por ejemplo, la cantidad de habitaciones que tenía el hogar, cuántas personas viven en el domicilio, cuál es el nivel de estudios que alcanzan las personas, ¿cierto? Cada uno de los integrantes. Como que finalmente eran varias preguntas que buscan caracterizar a la población. Ya ese es el objetivo, caracterizar a la población. Ese es el censo. El censo es este estudio estadístico, el más grande que tenemos, y que busca caracterizar a un todo, a una población. Eso no siempre se puede hacer. De hecho, el censo, por ejemplo, se hace cada 4 años, porque es muy caro censar. Hay recursos, tenemos que tener tiempo, es complejo aplicar un censo. Entonces, en ese sentido, nosotros no siempre trabajamos con una muestra tan grande, con una población, sino que aplicamos esto a niveles más chiquititos, una escala más chiquitita. Ese es el mood y finalmente lo que ustedes también van a hacer. Todo esto de las encuestas, del censo, de los datos, de la información, tienen que ver con la estadística descriptiva. La estadística descriptiva. Y dice ahí que son las técnicas que se emplean para resumir y describir datos numéricos. La estadística descriptiva nos va a ayudar a representar algo, a representar, a caracterizar, poder decir, por ejemplo, cuál es el mínimo y el máximo de un rango de edad, poder decir cuál es el promedio. Se habla un montón del promedio. El promedio es el que más aparece. El promedio de notas, el promedio de edad, el promedio de... Siempre se habla del promedio. ¿Pero qué es el promedio? Dice ahí que el estudio de los datos se realiza con representaciones gráficas, tablas, medidas de posición y dispersión. Y eso es lo que vamos a estudiar. No sé si vamos a alcanzar a ver todas hoy día, pero por lo menos la parte de gráficas y tablas. Entender esa parte de las tablas y de los gráficos. Sí, porque la pueden presentar, pero otra cosa muy distinta es si la entendimos o no. Entonces, ese es el contexto. Este es como el contexto que teníamos que revisar primero. Y también van a aparecer algunos conceptos, el concepto de población y el concepto de muestra. Cuando hablemos de población, piensa al tiro población chilena. ¿Qué tiene en común la población chilena?
todas las personas que viven en el territorio nacional, todas las personas que viven en Chile, población chilena. Ok, pero ese es un grupo muy grande, que tiene una característica en común. Esa es la definición de población. Dice que es el conjunto de todos los elementos que presentan una característica común, observable y medible. Es una característica, algo que yo estoy estudiando y todos tienen en común esa característica. Dice, por ejemplo, si el elemento es una persona, se puede estudiar las características de la edad, el peso, la nacionalidad, el sexo, etc. ¿Ya? Algo que tengan en común toda esa población. Yo puedo hablar de la población de mujeres, de la población de hombres. Puedo hablar de la población que es mayor de edad, la población mayor de edad. Entonces ahí estoy dando una característica que de alguna manera clasifica a un todo, muchos. Como es muy caro, es muy difícil trabajar con tanto dato, incluso si yo dijera la población chilena, y claro, ¿cómo voy a tomar a toda la población chilena? Es difícil, no se puede. El censo nomás es el único que hace la tarea de tomarlos a todos. Nosotros trabajamos con muestras. Y dice que la mayoría de los estudios estadísticos se realizan no sobre la población, sino que sobre un subconjunto o una parte de ella. Esa es la muestra. O sea, la idea es que yo pueda caracterizar a la población, identificar a esta población, medir la característica, pero vamos a trabajar con un grupo de eso nomás. A lo que se hace en salud, que yo cuando quiero medir una enfermedad, quiero tomar una muestra, yo no saco toda la sangre del paciente, ni saco todo el órgano, no es todo, un pedacito. Esa es la muestra. Cuando yo quiero probar algo, tampoco pruebo todo, pero un pedacito, la muestra. Parte. Dice que en general el tamaño de la muestra es mucho menor al tamaño de la población. Sí, o sea, es por una cuestión más práctica que otra cosa. Solo porque es más cómodo trabajar con poquitos datos que con el todo. La idea es que siempre estas muestras sean representativas de la población. ¿Sí? Cuando yo quiero estudiar, por ejemplo, estoy pensando quizás en el ingreso, el promedio de ingreso de las personas, yo no puedo encuestar, no puedo trabajar solamente con gente que vive en una sola comuna. Si yo quiero caracterizar, por ejemplo, a toda la región metropolitana, no puedo trabajar con una sola comuna. Si yo quisiera, estoy pensando también en, podría ser la cantidad de hijos, ¿ya? La cantidad de hijos. También yo debería tomar a distintas comunas, distintas partes, distintos, ojalá que represente el todo, abarcar al todo. Hay técnicas de muestreo, hay algunas técnicas de muestreo que se utilizan, ¿ya? Que no las vamos a revisar, pero existen también formas de poder tomar esas muestras, encontrar esas muestras. Por ahora nosotros lo que tenemos que saber es que esa muestra es menor, que tiene alguna característica y que vamos a tratar de representar también a la población. Ese es, como les decía, parte del contexto de esta última unidad. Estamos haciendo toda la parte conceptual primero, que es más fome porque son más definiciones. Pero ahí va a venir una actividad práctica y ahí también voy a necesitar su ayuda. Entonces, de esta muestra, tengo la población, voy a tomar una muestra. Yo de esta muestra voy a observar alguna característica, voy a medir una característica. Y esa medición de característica, eso que yo voy a mirar, se llama variable. La variable es eso, lo que yo estoy observando en mi muestra, lo que estoy observando en la población y que puede ser algo que yo desee estudiar. Por ejemplo, a mí me interesa saber cómo está la natalidad, qué pasa con la natalidad. Y quisiera saber cuántos hijos tienen los estudiantes de INACAP, para saber, para poder caracterizar a los estudiantes de INACAP.
A lo mejor quiero aplicar alguna estrategia, hacer algún taller, quiero hacer algo quiero hacer con esos datos, pero me interesa saber cómo es la población de INACAP, de los estudiantes de INACAP. Entonces, esa característica que yo quería observar, la cantidad de hijos, es algo que voy a tener que medir, la variable. Dice que la variable puede tomar diferentes valores dependiendo de cada individuo, por supuesto. Ya, no necesariamente todos tenemos la misma medida, la misma cantidad de hijos, el mismo color de pelo, la misma estatura, la misma edad. Varía. Y una variable dice que se puede clasificar de la siguiente manera. Vamos a tener variables que son cuantitativas, cantidades, números, y las cualitativas, que son cualidades. Estamos pensando en el número de hijos. Cuando yo quiero conocer el número de hijos, cuántos hijos tiene cada uno, esa es una variable cuantitativa porque es cuántos. Respondo con una cantidad, número. Cuantitativa, número. Cuando yo les pregunto a ustedes de qué carrera son, cuál es su carrera, ustedes entonces me responden con un nombre, con una carrera, con un nombre de la carrera correspondiente. Eso es una cualidad. Estoy respondiendo verbalmente. Las variables cuantitativas se van a clasificar en continuas y en discretas. Las discretas van a ser números enteros. Esa es su característica. Las cuantitativas discretas son números enteros. Generalmente se usa para las cantidades. Cuando yo digo que tengo una hija, es una. No hay más alternativa. Una, pueden ser dos, tres, pero siempre son cantidades enteras. Mientras que la continua va a tener infinitas posibilidades. Dice que entre dos números siempre voy a encontrar otro. A veces llevamos esa definición como al hecho de que tiene decimales, ¿sí? Tenemos que entenderlo, por ejemplo, si estoy hablando de la altura, entre 1 metro y 2 metros hay infinitas posibilidades. Si yo digo que mi altura está entre 1 y 2 metros, ya tengo un montón de alternativas. Si yo digo que mi altura es 1,50 m, 1,5 metros, 1,5 metros, y entre el 1,6, igual hay varias alternativas entre medio. Puede ser que mida 1,51 m, 52, 53, 54. Voy haciendo, entre cada valor, tengo muchas posibilidades más. Esa es la definición de la continua. Generalmente en la continua, ustedes la van a visualizar porque hablan de intervalos. Tengo tantos valores que mejor lo trabajamos en intervalos. Y eso lo vamos a ver ahora en la actividad práctica, que vamos a hacer en 10 minutos más. En cuanto a la cualitativa, que son las cualidades, palabras, tenemos la nominal, que no tiene orden. Cuando, por ejemplo, yo quiero conocer el color de ojos de una persona, me está respondiendo con un color, con una cualidad, eso no tiene un orden. A lo mejor lo más frecuente, tal vez, es que la persona tenga los ojos de color marrón, pero la respuesta no tiene un orden en realidad. Yo podría poner arriba a los de color azul, después verde, después marrón, o al revés, marrón, verde, azul, o en cualquier orden. No hay un orden respecto a la respuesta. En la ordinal sí tiene un orden, a pesar de que nosotros estemos trabajando con cualidades, con algo que yo digo verbalmente, aún así hay un orden. Ustedes hacen la evaluación docente. Ustedes hacen la evaluación docente y en la evaluación docente me preguntan, no sé, me preguntan, por ejemplo, si estoy satisfecho con las estrategias que utiliza el profesor. El profesor entregó estrategias adecuadas, me parece que así es la pregunta. Ya, ahí tenemos un ejemplo de variable cualitativa ordinal, porque yo voy desde algo que podría ser muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo. Hay una secuencia.
hay un orden. Aquí es difícil de repente identificarlo, ¿ya? Igual lo vamos a ir haciendo por casos en la actividad práctica que vamos a hacer. Ahí ojalá que se vea bien la diferencia, pero tengo que pensar que en la ordinal sí va a haber un orden, vamos a ir de menos a más o de más a menos, pero hay una secuencia, y en la nominal no. El estado civil, donde yo digo que mi estado civil es casada, el estado civil es un ejemplo de variable cualitativa nominal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad no hay un orden. No hay un orden. A pesar de que uno diría, tal vez antes de casado usted fue soltera, ya, pero después viene el separado, viudo, y ahí no hay una secuencia. ¿Cuál vendría después de casado? Pueden ser cualquiera de las dos. Entonces, no tiene un orden en cuanto a los posibles resultados. Voy a hacer una pausa de 1 minuto para que le saque un pantallazo a esto, o lo anote, o lo copie, o lo que corresponda, o pregunte, porque ahora viene la actividad práctica. Y ahí voy a necesitar toda su ayuda. Para que resulte, voy a necesitar toda su ayuda. Ya, queridos. Entonces, ¿por qué les digo que voy a necesitar toda su ayuda? Porque, no sé si lo saben, pero la última evaluación de esta asignatura del MTDA, solo de MTDA, no es una prueba, es un trabajo. Van a tener que hacer una encuesta, aplicar una encuesta, identificar una variable que quieran estudiar, después analizar los resultados, graficarlos, mostrarlos en tablas. Entonces, toda esa parte la vamos a ir construyendo de a poquito, la vamos a hacer entre todos. ¿Ya? Yo les voy a ir mostrando cómo vamos a ir haciendo la encuesta, después les voy a pedir que respondan a esa encuesta y vamos a hacer el resumen de los resultados. Entonces, voy a ir acá. Oye, todo este trabajo que les voy a mostrar es el mismo que ustedes después van a tener que hacer en la evaluación. ¿Sí? Entonces, después puede mirar el videito justo cuando lleguemos acá y saber cómo se hace el trabajo. Vamos a ir a Forms. ¿Qué les estoy mostrando? Les estoy mostrando Microsoft Forms, que no es otra cosa que la herramienta que ofrece Microsoft para poder hacer encuestas, ¿sí? Para poder hacer cuestionarios. Ustedes seguramente, probablemente, han visto esto, han respondido encuestas. Cuando les sale ahí en las redes sociales, el amigo, qué sé yo, les mandan el link y uno puede responder la encuesta. ¿Sí? Eso es lo que vamos a construir ahora. Entonces voy a iniciar acá. Y vamos a hacer entonces un formulario. Lo que estamos viendo entonces en la pantallita es lo que nos muestra en un inicio el Microsoft Forms. Esta herramienta, como les decía, nos va a servir para generar encuestas, formularios, cuestionarios, como lo queramos llamar por ahora, para poder recopilar esta información. Entonces, en este momento somos 7 personas y lo que quiero hacer,
Ya, espérenme, déjenme aquí subirlo un poquito para que se vea mejor. Vamos a crear una encuesta cortita que nos va a permitir tener datos que vamos a después a representar en una tabla, en un gráfico. Esta encuesta en particular se va a llamar, vamos a estudiar a los estudios sobre características de los asistentes a la ayudantía virtual. No sé si es el mejor título, pero lo que queremos hacer es dar un estudio, caracterizar a este grupo de asistentes a la ayudantía virtual. Entonces aquí me permite hacer una descripción también. Ahí. Podría, por ejemplo, contar, vamos a hacer ahí un saludito, mostrar, decir el objetivo de esta encuesta es caracterizar el grupo de estudiantes que asiste a la ayudantía virtual el día sábado. Siempre es súper bueno, incluso cuando hacemos el censo, cuando trabajamos en cualquier toma de datos en realidad, contar cuál es el objetivo, que la persona sepa, por ejemplo, que esta es una encuesta confidencial, que solamente tiene como objetivo poder caracterizar al grupo, que de alguna manera ese es el tratamiento de datos que se le va a dar, pero no es nada privado, de alguna manera no va a quedar registrada la respuesta. De hecho, eso vamos a decir. Las respuestas son totalmente anónimas y aquí le vamos a decir que le agradecemos que nos puedan responder. Agradecemos respuestas. Entonces ahí ya tengo el título que de alguna manera me está diciendo de qué se trata esta encuesta y estoy contando el objetivo. Le estoy explicando que son anónimas para que la persona se quede tranquilita, no se preocupe, y que agradecemos obviamente el que nos haya ayudado a contestar. Entonces aquí me aparecen las distintas alternativas, ¿sí? Las distintas opciones que tengo para poder generar preguntas. Entonces, vamos a pensar en algunas variables, en algunas características que queramos medir de nuestro grupo. Por ejemplo, yo podría pedirles a ustedes, preguntarles la edad. Cuando yo hago un estudio estadístico, incluso cuando hago el censo, una de las preguntas es la edad. Entonces, yo aquí lo voy a elegir con texto y le voy a escribir la primera pregunta. ¿Cuál es tu edad? Generalmente, cuando hago la encuesta, necesito decirle a la persona cómo tiene que responder. Ya, está bien que uno diga cuál es tu edad y la persona lo responde en años, pero que no me ponga palabras, que ingrese solamente un número, esa es siempre una buena idea. Ingresar solo números. Y yo quiero que sí o sí en esta encuesta me respondan la edad, que es la primera variable que vamos a determinar. Sí, entonces la persona acá va después a escribir su respuesta. Sí, vamos a ver después cómo se ve y ustedes la van a hacer. Otra pregunta va a ser la carrera. Por ejemplo, yo podría querer saber de qué carrera son ustedes
Y esta la vamos a hacer con opciones. Entonces, opciones como las alternativas. Y le voy a escribir la pregunta. ¿Cuál es tu carrera? Si se fijan, acá estoy midiendo otra variable, la variable carrera, y yo les voy a dar alternativas a la persona para que no me respondan cualquier cosa, ¿sí? Porque si no, me van a tener todos contexto. Yo no quiero que esto sea una entrevista, sino que quiero que conocer cuál es la carrera. Entonces, una de las carreras acá es técnico en enfermería. Yo sé que aquí debería haber gente de técnico en enfermería. Sé que otra de las carreras que está aquí es técnico en gastronomía. No sé si se llama así la carrera. Ustedes me van corrigiendo por interno. Debería estar también técnico en farmacia. Técnico en farmacia. Y no sé si hay otra carrera. Hay que me puedan contar por el chat. ¿Hay alguien de una carrera distinta a estas? Que no sea enfermería, ni gastronomía, ni farmacia. Está turismo, ¿no? Debería estar también turismo por ahí. Vamos a agregarlo de todas maneras. Me van a disculpar si está alguna carrera mal escrita, ¿ya? Pero ahí está. Supuestamente deberían ser de estas áreas de estudio. Vamos a agregar, por ejemplo, la opción otras. En el caso de que haya una persona que no sea de estas carreras, usted puede escribir ahí su respuesta. Generalmente el otras lo evitamos porque si no, claro, esto se me llena de muchas cosas y la idea no, pues que poder caracterizar los datos, que después sea muy fácil poder hacer la clasificación. ¿Ya? Vamos a crear 5 preguntas. La primera es, ¿cuál es tu edad? ¿Cuál es tu carrera? Vamos a preguntar, aquí tenemos número, tenemos una variable cualitativa. Vamos a preguntarle cuál es su nivel de motivación este semestre. Entonces aquí lo vamos a hacer con la clasificación. Ya, miren. No sé si se fijaron lo que pasó. Voy a hacerlo de nuevo. Crear nueva pregunta, clasificación, con estrellas. Ahora vamos a hacer con estrellas. Entonces, son 5 niveles y, bueno, le puedo cambiar incluso el símbolo. La pregunta es, ¿cuál es tu nivel de motivación para cerrar el semestre? Esa pregunta vamos a hacer. ¿Qué estoy midiendo ahí? El nivel de motivación para cerrar el semestre. ¿Qué tan motivados se sienten ustedes? Entonces a lo mejor usted puede decir, ya está bien, son 5 niveles, lo van a responder con estrellitas, pero yo le tengo que decir a la persona qué significa cada estrella. Entonces, una estrella significa motivación muy baja y 5 estrellas significa motivación muy alta. Entonces aquí vamos a ir de menos a más. Y eso es lo que queremos hacer. Que la persona me diga, que ustedes me digan cuál es su nivel de motivación. Entonces ahí van a poder marcar con estrellitas qué tan motivados se sienten. Vamos a preguntar si tienen hijos. Y si tienen hijos, me gustaría saber cuántos hijos tienen. Entonces, ahí hay 2 preguntas. Primero, ¿tienes hijos? ¿Sí? ¿No? Si tienes hijos, quiero saber cuántos hijos tienen. Entonces, aquí voy a poner ahí nueva pregunta. Voy a crear con opciones primero. La pregunta es si tienes hijos. Y ahí tengo 2 posibles respuestas, ¿sí?
o no. Son dos alternativas nomás. ¿Tiene hijos? Sí o no. Perfecto, ya, listo. Eso quería saber. Y acá vamos a pedirle que me agregue una ramificación. Voy a crear la pregunta abajo y después vamos a hacer la ramificación. Porque si la persona no tiene hijos, usted no tiene hijos, yo no quiero que me responda el cuántos. Vamos a crear nueva pregunta de textos. Y la pregunta es, ¿cuántos hijos tienes? Ingrese solo números. Solamente quiero que me digan el número, no con la palabra hijos, solamente el número. Y aquí viene algo que se llama ramificación. Si usted no tiene hijos, no tiene para qué contestarme la siguiente pregunta. Pero si tiene hijos, quiero que me responda. Entonces aquí vamos a agregar ramificación. Si tiene hijos, si la respuesta es sí, yo quiero que vaya a la siguiente pregunta. ¿A cuántos hijos tienes? Que sería la siguiente. Y si la respuesta es no, yo quiero que se salte esa pregunta. Entonces, ahí tengo dos alternativas. Como no tengo más preguntas en este caso, no puedo pedirle que vaya a la pregunta 6. ¿Sí? Vamos a crear una más y ahí lo vamos a hacer. ¿Qué más podríamos preguntar? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Y vamos a crear la pregunta. Podríamos preguntar la estatura. Vamos a preguntar la estatura. No sé por qué se me ocurrió pensar en la estatura. Ya, ustedes ojalá que cuando hagan el trabajo lo hagan mejor. En centímetros. También le vamos a pedir ingrese solo números. En centímetros, ya si yo mido 1,50 m, escribo 150. Si yo mido 1,70 m, 170. Si mido 1,55 m, 155 en centímetros. Solamente la respuesta. Ya, y aquí voy a hacer la ramificación para que se note cómo era esto de la ramificación. Esta es la pregunta que quiero darme un salto. Quiero hacer un salto si es que la persona no tiene hijos. Entonces voy a los tres puntitos, agregar ramificación. Si tiene hijos, vamos a ir a la pregunta 5 y el formulario va a seguir. Pero si la persona no tiene hijos, quiero que se salte hasta la pregunta 6. Esa es como la sintaxis, ¿sí? Si la persona tiene hijos, que me diga cuántos, pero si no tiene hijos, se salta la pregunta 6. Y con esas preguntas vamos a trabajar. Yo creo que con eso vamos a tener. Esto tiene varias alternativas más. Acá el Forms ofrece varias cositas más. Por ejemplo, uno puede poner vista previa para saber cómo se ve, cómo se visualiza mi encuesta. Fíjese que ahí me está preguntando la edad, la carrera, qué sé yo, el nivel de satisfacción. Ahí viene la pregunta con ramificación. Si yo digo que no, si yo les dijera no tengo hijos, me arroja la pregunta, ¿cuál es tu estatura? Pero si yo sí tengo hijos, quiero que me digan el número. Ahí está la ramificación. Esa es ramificación. Entonces, déjenme aquí pedirles que me puedan contestar. Yo les voy a copiar el vínculo, el, el link al chat, ¿ya? Para que ustedes respondan la encuesta. ¿Sí? La idea es que ojalá puedan responderlo para que tengamos datos y poder analizarlos, poder mostrarles cómo se hace las tablas de frecuencia, cómo ordenar la información. ¿Ya? Por eso les voy a pedir que lo respondan, es solamente con ese fin, nada más. Voy a copiar el vínculo y lo voy a copiar en el chat.
Y voy a dejar un código QR también ahí por si lo quiere escanear. Ya voy a dar unos 4 minutos para que lo haga, para que pueda o escanear el código o ingresando al link que les dejé en el chat. Yo también voy a contestar hipotéticamente para que podamos tener datos. Se me van a demorar 30 segundos haciendo eso. Dos minutitos más. Hoy este trabajo hipotético, vuelvo a repetir, es lo que ustedes después van a tener que hacer con la última evaluación. En algún momento van a tener que hacer esta misma pega. Vamos a ver. Ingrese al link que les dejé en el chat o, o, escanee el QR. Ya hay 4 personas que están contestando. Háganlo para que podamos tener respuestas. Vamos a mirar. A ver. Entonces aquí vamos a ver los resultados. Hay solo 5 respuestas. Voy a agregar una más. La voy a agregar yo falsamente para que podamos revisar.
Voy a agregar ahí una respuesta más. Ya, súper. Entonces, la idea es que con esta misma información, son poquitos datos. Vamos a agregar algunos por ahí. Lo vamos a abrir en Excel para que podamos mirarlos. Déjeme cambiar el idioma porque aquí no entiendo nada. Ya, miren. Entonces, aquí lo que me está apareciendo en la planilla que les estoy mostrando, en esa planilla, les estoy mostrando los resultados, ¿sí? ¿Cómo fueron los resultados? Hay 7 respuestas. Me dice también la hora de inicio, la hora de finalización, el correo. Esto era anónimo, por eso dice Anonymous. Y tampoco me pide el nombre. No está recopilando ningún dato personal. Ya no tengo idea de quién respondió cada cosa. Entonces, una de las preguntas es, ¿cuál es tu edad? Ahí están las 7 respuestas. ¿Cuál es tu carrera? Técnico en farmacia. ¿Cuál es tu nivel de motivación para cerrar el semestre? Entonces ahí también me mostraron los distintos niveles de motivación. Si tienes o no hijos y si tenían hijos, ¿cuántos hijos? ¿Y cuál es la estatura? Ya, entonces acá vamos a cambiar esto a números y estos también van a ser números. Y voy a eliminar todo lo demás que no me sirve. Esta parte la vamos a eliminar. Ahí están las 6 preguntas de mi encuesta. ¿Sí? Eran solo 6 preguntas las que estábamos trabajando, las que estábamos tratando de buscar, de caracterizar a esta muestra. Lo que estamos haciendo entonces es caracterizar a los estudiantes que asisten a la ayudantía. Entonces yo voy anotando acá las características de los estudiantes que asisten a ayudantía online. Eso es lo que estoy tratando de mostrar. ¿Cuáles son las características de este grupo? Entonces, una de las características, la primera variable que estamos trabajando es la edad, porque era la primera pregunta. Entonces, la primera variable, vamos a anotar aquí variable, es la edad. Esa es la primera variable que estoy trabajando. Esa variable, cuya respuesta es un número, ¿sería una variable cuantitativa o cualitativa? ¿Cuál es tu edad? ¿Qué tipo de variable es? ¿Cuanti o cualitativa, chiquillos? ¿Quali o cuanti? En este caso, que estoy respondiendo con un número, ¿cuántos? Es una variable cuantitativa. Perfecto, muy bien ahí en el chat. Excelente. Bien, muy bien. La edad igual tiene infinitas posibilidades, ¿sí?
Aquí hay poquitas opciones porque son poquitos los que contestaron, somos poquitos nosotros. Además, todos tienen más o menos edades similares. Sí, hay como 3,25, hay un 30 que es el 31 que es el máximo, el mínimo es 18. Siguen siendo muy pocos. Sí, como que está bien, el rango es bien pequeñito. No hay muchas respuestas. Pero este es un tipo de variable cuantitativa continua, porque igual tiene infinitas posibilidades. Entre dos edades, yo igual puedo hacer un orden. Igual podría agregarle un decimal. Yo sé que generalmente la edad la decimos con años como un entero, pero tengo infinitas posibilidades. Son muchas opciones. No estoy contando cantidades solamente, sino que estoy mostrando las infinitas posibilidades que tiene la variable edad cuantitativa. Perfecto. Entonces, vamos a decir que habían 7 datos. Sí, acuérdense que habían 7 datos. El menor, el mínimo de esta variable es 18. La persona más joven de este grupo tiene 18 años. Y el máximo, llamémoslo al mayor valor posible que tiene esta variable, en este caso, es 31. Fíjense que yo sé que probablemente en el grupo, en INACAP, hay gente mayor, ¿sí? Hay gente que tiene más de 31 años. A lo mejor hay alguien de 17, no lo sé. Pero aún así, a este grupo de estudiantes yo lo caracterizo con estas edades porque esta es la información que manejo. El mínimo de edad es 18 y el máximo de edad es 31. Súper. Esas son algunas de las cosas que yo estoy caracterizando, que estoy midiendo de la variable. Sé cuál es el mínimo y el máximo. Podríamos calcular también cuál es la edad más frecuente. ¿Cuál es la edad más frecuente? Justo en este caso, si yo miro las edades, que son 31, 25, 25, 18, 25, 30, 26, no sé si se fijan, pero hay una edad que se repite más que el resto. No sé si la ven, es la edad 25. Los 25 años es la edad más frecuente. Cuando hablemos de lo más frecuente, lo vamos a decir como la moda. Esa es la moda, lo más frecuente. Justo en este caso hay una edad que es más frecuente, 25 años. Le vamos a poner el apellido a todo. También aquí son 31 años y 18 años. Entonces ahí tengo variable edad, una variable cuantitativa continua, el mínimo de edad 18 años en este caso, el máximo de este grupo es 31 años y la moda, lo más frecuente, lo más usual en este grupo es 25 años. Vamos a calcular algo que se llama el promedio. El promedio. No sé si se acuerdan del colegio, cuando sacaban el promedio de las notas. El promedio. El promedio es este número que busca representar de manera equitativa al grupo. El promedio no siempre es muy justo. ¿Ya? El promedio suele ser no tan justo, sobre todo cuando hay muchas edades distintas. De repente el promedio está súper exagerado, no corresponde. Pero aún así el promedio trata de buscar es este número que representa el todo. Voy a ir anotando acá la definición. La moda era lo más frecuente y el promedio es el número que representa equitativamente la variable. Trata de representarlo de la manera más, más equitativa. Si yo lo tuviera que representar con un número, ¿cuál sería ese número? Y el promedio se calcula sumando todos los datos y dividiendo por el total. Lo que deberíamos hacer es sumar todas estas edades y dividirlas por 7 en este caso. Hágalo usted, haga la suma, sume todas estas edades y divídalo por 7. Yo igual lo voy a hacer. Yo sé que con Excel sale más rápido, pero aprovechando que estamos aquí estudiando, haga la suma de 31
más 25, más 25, más 18, más 25, más 30 más 26, y ahí nos va a dar el promedio. Yo lo voy a hacer acá con el Excel también. Ya lo hice con mi calculadora. ¿Usted también lo hace con la calculadora, con la suya? Voy a sumar el 31 más 25 más 25 más 18 más 25 más 30 más 26 y lo vamos a dividir por 7. Hágalo, hágalo, hágalo usted también. Motívese. ¿Ya? Perfecto, ahí hicieron la suma en total y dividido en 7. 25,7 años. Perfecto. 25,7 años. Excelente. Súper bien. Perfecto. Muy bien. En clases, ustedes van a aprender a hacerlo con el Excel. Obvio que el Excel es más rápido, ¿ya? Sí. Imagínense que encuesta esto a 100 personas, no vamos a hacer la suma manual y dividir, ¿sí? Pero es un buen ejercicio para poder comenzar, para que vayamos soltando la manito, ¿sí? Para que no se preocupe. Cuando le pidan las 100 encuestas que tiene que completar, que sí, 100 encuestas van a tener que hacer ustedes, no van a hacer esto manualmente. El promedio es sumar todo y dividir por el total. Esto es para datos no agrupados, así en la lista, como está aquí arriba. Y vamos a calcular algo que se llama la mediana de los datos. ¿Qué es la mediana? La mediana es el dato central, el dato que queda justo a la mitad. Si yo ordeno las edades de menor a mayor, ¿cuál es la edad que me queda justo al medio? Eso se llama mediana. Entonces voy a anotar acá las edades. Si yo ordeno las edades de menor a mayor, primero va el 18, después va el 25, 3 veces, 25, 25, 25. Después viene la edad 26 años. Perfecto, muy bien ahí en el chat. Después viene el 30 y 31. Creo que ahí están todas las edades. 18, 25, 25, 25, 26, 30, 31. Ya, la mediana. ¿Cómo se obtiene la mediana? Aquí ordené de menor a mayor los datos. Son 7 datos. ¿Sí? Lo estoy mostrando así con el dedito porque visualmente creo que es mejor. Son 7 datos. Dado que son 7, hay un solo dato que queda al medio. Imagínenselo así, este dato, el cuarto en este caso. El dato que queda justo a la mitad, esa es la mediana, el que ocupa el valor central. Entonces, en este caso, el cuarto dato sería, no sería el 18, porque es el primero. Primero, segundo, tercero, cuarto. La mediana es 25 años. La mediana es este dato que ocupa la posición central. Una vez que usted los ordenó de menor a mayor, ¿cuál es el dato que queda justo al medio? Entonces, déjeme ver si lo puedo destacar de alguna manera al 25. Perfecto, ahí lo puede destacar. Ese es el dato que queda al medio. Entonces, si yo los ordenara a ustedes desde el más joven al mayor, de menor a mayor por edad, el dato que queda al medio es 25 años. Ahí está. Esa es la mediana. Aquí estamos dando características de la variable. Sí, solamente dando características.
Otra forma usual de representar la información es mediante tablas. Y no estoy hablando de la tabla de arriba, porque la tabla de arriba, claro, igual uno podría decir, profe, pero esa también es una tabla. Sí, pero la idea es que sea una tabla de frecuencias, que me dé las cuentas. Entonces, vamos a crear eso, vamos a crear una tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias. Las tablas de frecuencia lo que me dicen es eso, me están diciendo cuántos datos tenemos por intervalo, por edad en este caso. Me está dando las cantidades. Entonces yo voy a anotar acá la variable edad. Son, a ver, teníamos 18 y máximo 31 años. Entonces voy a hablar de intervalos de edad. Ya voy a hablar de intervalos de edad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a hacer un intervalo de edad entre 18 y vamos a hacer 18, 20, 19, 20, 21. Entre 18 y 21 años. Bien, lo estoy haciendo de esa manera solo para no tener tantas categorías hacia abajo. Sí, igual podríamos escribir 18, 19, 20, 21, pero si el grupo es muy grande, yo no voy a trabajar con todos. No voy a hacer tanto, entonces, ¿para qué? Digo primero entre 18 y 21 años. Voy a agrupar a todos los que tienen entre 18 y 21 años y al ladito voy a escribir la frecuencia. ¿Cuántas repeticiones tenemos en este intervalo? ¿Cuántas personas tienen entre 18 y 21 años? Si este va de 18 a 21, el siguiente, claro, podríamos decir, por ejemplo, si el anterior es hasta 21 años, la siguiente edad sería entre 22 y vamos a hacer la misma amplitud del intervalo. 18, 19, 20, 21, le sume 3. 22, 23, 24, 25. Ahí estoy haciendo los intervalos de la manera más equitativa posible, ¿cierto? Que cada intervalo tenga la misma amplitud. Estamos abarcando la misma cantidad de años. El siguiente va a ser entre 26, 26 27, 28, 29, 16, 27, 28, 29 y 29 años. Y el último va a ser entre 30 y 33 años. Yo sé que no hay gente con 33, pero aún así voy a agregar el 33 años para que me quede esto como con todos los intervalos con la misma amplitud. ¿Sí? Si no se va a ver desordenadito. Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es el total de repeticiones que tenemos en cada categoría, en cada nivel, en cada intervalo. Aquí son 7 datos. No es muy difícil hacer la cuenta, pero yo veo que entre 18 y 21 años hay una edad nomás, una persona. No hay más, hay uno solo. Por lo tanto, la frecuencia de este intervalo va a ser 1. Cuento. Estoy contando cuántos hay. Entre 22 y 25 años, no hay nadie con 22. 23 tampoco, 24 tampoco, 25 hay 1, 2, 3. Entonces la frecuencia de este intervalo es 3. Entre 26 y 29. 26 nomás hay, no hay más. Me parece que no hay más. 26 y 29, no hay más, hay uno solo. 1. Y entre 30 y 33 están los 30 y está el 31. Son 2. Entonces fíjese que si yo agrego el total acá, la suma de las frecuencias me tiene que dar el total de datos. Si yo sumo 1 más 3 más 1 más 2, me da justo 7. Ahí está. Esa es la tabla de frecuencias. Esto se llama frecuencia, tiene apellido de repente, frecuencia absoluta. Hay otra frecuencia, esta es la frecuencia acumulada, la relativa porcentual. Hay varias. Vamos a sacar la relativa, vamos a sacar la relativa porcentual. Eso, frecuencia relativa porcentual.
Vamos a trabajar esta, porque esta, en realidad, la frecuencia relativa porcentual no es otra cosa, chiquillos, que el porcentaje. El porcentaje que tenemos por intervalo. Me explico. En total son 7 datos. Ese es mi 100. Ese es el 100%. Lo voy a dejar aquí destacado de otro colorcito más abajito. Ese. Son 7 datos en total. Entonces, yo quiero saber qué porcentaje de mi muestra tiene entre 18 y 21 años. ¿Sí? 7 es el 100. 1, que sería la frecuencia del primer intervalo, 1 es un tanto por ciento, un X%. Entonces ahí pueden usar lo que hemos visto con la regla de 3, por ejemplo. ¿Sí? La regla de 3. 7 es mi 100%. 1, ¿qué porcentaje es? Lo voy a sacar aquí. Lo voy a escribir aquí arriba y lo voy a sacar con la regla de 3. 7 es el 100%. 1 es un X%. Y ahí hago lo que ustedes también han hecho. Aplicamos la regla de 3. Me da un 14,29%. Aprox. Ahí usted me puede corregir si es que le da distinto. Estamos sacando, calculando a qué porcentaje equivale el 1, la frecuencia del primer intervalo. Esa misma frecuencia se repite más abajo. También tenemos uno por aquí. 14,29%. Esto es más parecido a lo que ustedes ya han visto. Porcentaje. Vamos a sacarle la frecuencia al 3, el porcentaje al 3. Cuando son 3 datos en el segundo intervalo de 22 a 25 años, en vez de un 1 aquí va a quedar un 3. Me va a quedar 3 por 100 dividido en 7. Perfecto, ahí ya me están dando las respuestas. Saquémosla con el 3 también. Si 7 es el 100%, 3 ¿a qué porcentaje equivale? Entonces multiplicamos 3 por 100 dividido en 7. 3 por 100 dividido en 7. Me da un 42,86%. 42,86 sería el porcentaje de este. 42. Y cuando la frecuencia es 2, este 2 es el que queremos llevar a porcentaje, sabiendo que 7 es el 100. Entonces, el mismo cuento, 2 por 100 dividido en 7. 28,57. Oye, yo estoy confiando que están sacando los porcentajes, sobre todo las personas que no han tenido la prueba de razones y proporciones todavía. Ya, hágalo hasta ahí. Vamos a comprobar si la suma de los porcentajes nos da el 100%. Eso vamos a comprobar. Eso tienen que hacerlo ustedes. Háganlo. Sume los porcentajes y vea si nos da el 100%. Voy a dar un ratito para eso.
¿Da o no da el 100% el total? De 29%. 36, muy bien. Y el otro es 28,57. Entonces me queda 14,29 más 42,86 más 14,29 más 28,57. Ya, me debería dar el 100%. Da un poquito más. Sí, me parece que da un poquitito más. Sí, debe ser por alguna aproximación. Sí, lo más probable es que por eso da un poquito más del 100%. Debe ser alguna de las aproximaciones que hicimos. Ya, sí, está bien. A veces pasa que, sobre todo cuando estamos haciendo estos ejercicios, que no da justo el 100% porque como dan tanto decimal, la aproximación a veces, claro, hace que no dé justo el 100%, pero en principio debería dar, sí, el 100. Debería ser el todo. Sí, es solo por una cuestión de algún redondeo, pero estamos bien igual. Ya. ¿Qué nos falta hacer? Tenemos entonces la variable edad cuantitativa continua. Hicimos algunas características de esto. Calculamos el mínimo, el máximo, la moda, el promedio y la mediana. Calculamos la tabla de frecuencia. Vimos cuántos datos había por intervalo. Hicimos el porcentaje también. Lo último que vamos a hacer con esta variable, en particular esta que era cuantitativa continua, la vamos a graficar. Esta parte la vamos a hacer, se las voy a mostrar con el Excel y después ustedes, la idea es que puedan interpretar la información que nos muestra la tabla. Voy a graficar con esto mismo, con mi tabla de frecuencias que me salió aquí. Voy a seleccionar, voy a insertar un gráfico. Ese es como un gráfico como de columnas, sí, un gráfico de barras quizás. A este gráfico, si yo le pongo el título de frecuencia absoluta, no me dice nada. Le vamos a poner un nombre adecuado, edad participante, ayudantía online. Siempre los gráficos tienen que ir acompañados de por lo menos el título. Por lo menos el título. Tiene que estar sí o sí por lo menos el título. Lo otro importante es que cada barra, cada eje tenga la descripción. Por ejemplo, acá al lado izquierdo tenemos ahí por fila las edades. Entre 30 y 33, entre 26 y 29, entre 22 y 25, entre 18 y 21. Ya, ahí quedó de menor a mayor, hacia arriba. No es la única forma de diseñarlo, de graficarlo. Voy a mostrarles otro. Insertar un gráfico. Miren ese de columnas, como el de barras. Ese me gusta más. ¿Por qué me gusta más este? Porque las edades nosotros sabemos ordenarlas de menor a mayor y de izquierda a derecha, de menos a más, de izquierda a derecha. Y ahí se ve, aquí sí se ve eso. En el eje horizontal están las edades. Edad, participantes, garantía online. Pero me sigue apareciendo la misma información que tenemos en nuestro gráfico. Fíjese que hacia arriba me está dando la frecuencia, me está dando las cantidades que tenemos por intervalo de datos. Le voy a agregar aquí algunas cositas. Le voy a agregar la etiqueta. Ahí le agregué los numeritos. Entonces, hay que tener cuidado con las tablas y los gráficos porque no es difícil, pero la información que me da es la que tenemos que saber leer.
Cuando dice edad participante ayudantín online, entre 18 y 21, y dice 1 aquí arriba, no quiere decir que sea un año, sino que es una persona entre 18 y 21. Entre 22 y 25, acá está tres personas entre 22 y 25 años. Entre 26 y 29 años, una persona, ahí está. Entre 30 y 33, dos. Ahí tenemos entonces la caracterización de las edades. Voy a hacer una última modificación. Ahí, para que se vea como un histograma. ¿Ya? Ahí está, como un histograma, con todas las barritas pegaditas. Eso es. Ahí tenemos entonces la variable edad. Todo esto de la mediana, el promedio, la moda, el mínimo y el máximo no siempre lo puedo sacar. Ya no siempre voy a poder buscar de manera, o caracterizar mediante estos datos a la variable. Todo depende de qué variable sea. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una variable cualitativa, con cualidades, yo no puedo sacar el mínimo. Yo puedo decir que es lo menos frecuente o lo más frecuente. Puedo sacar la moda, sí, pero no puedo decir cuál es el mínimo. Tampoco voy a poder decir cuál es el promedio de la variable. No puedo sacarlo. Son menos cosas. Son menos cositas las que vamos a poder determinar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora con la segunda variable. Lo vamos a hacer hasta la segunda variable y hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, para que vean el ejemplo con la variable cuantitativa y ahora con una cualitativa, que es la que vamos a trabajar ahora. Voy a dejarlo ahí unos segunditos por si le quieres sacar un pantallazo, una fotito, alguna cosita, preguntar. Vamos a hacer una variable más y estamos. Vamos a la variable quali. A la variable quali. Vamos a trabajar con la variable cualitativa, la carrera. Esas dos vamos a representar. En el caso de la variable cualitativa, la pregunta es la carrera. Esa es la variable. Entonces vamos acá. Variable. Carrera. Carrera a la que pertenecen. Esa es la variable. Eso es lo que estoy midiendo. Lo que estoy observando de ustedes. Esta variable es cualitativa porque son cualidades nomás. Cualitativa. Son solamente palabras, texto, característica. No respondo con el número. Y en este caso es cualitativa. Parece que escriben mal cualitativa. Cualitativa. Cualitativa nominal. ¿Por qué nominal? Porque no hay un orden. Ya, a lo mejor hay algo que es más frecuente, sí, hay algo que claramente tiene una frecuencia más alta, que va a ser la moda, pero no tiene un orden en las respuestas. No es que hayamos puesto primero esa alternativa y después la otra. No, son independientes entre sí, no hay un orden específico, cualitativa nominal. Por lo tanto, no puedo sacar un mínimo. No sé cuál es el mínimo. Como no son números, no hay un mínimo en la variable. Tampoco hay un máximo. Sí vamos a poder determinar la moda. Eso sí. La moda, como lo más frecuente. Lo más frecuente en este grupo, no sé si lo notan, pero es técnico de enfermería. Técnico de enfermería es el más frecuente. Entonces, la moda es técnico en enfermería. Tampoco puedo sacar un promedio de la variable como tal. Yo podría calcular el promedio de estudiantes por carrera quizás, pero no el promedio de la variable. Ni tampoco puedo determinar la mediana. Como no lo puedo ordenar, solamente podría hablar de la moda y nada más.
Todo lo demás, que son números, no lo puedo hacer. Sí puedo trabajar con la tabla de frecuencias. De hecho, eso es lo que vamos a trabajar aquí. Tabla de frecuencias. Y voy a hacer lo mismo que hice antes, pero ahora con la variable carrera. Son 3 carreras las que respondieron. Estaba la respuesta técnico en farmacia, estaba la respuesta técnico en enfermería, y estaba la carrera técnico en gastronomía. Y al ladito voy a escribir la frecuencia. Y abajito el total. Entonces, lo mismo que hicimos arriba, solo que la variable ahora es cualitativa. No puedo representarlo con el resto de medidas que habíamos visto. Ahí está. Y voy a contar, voy a hacer lo mismo. La frecuencia absoluta me va a decir cuántas personas tenemos por carrera. Entonces, de técnico en farmacia son 1, de técnico en enfermería son 5 y de gastronomía es 1. 1 farmacia, 5 gastronomía, perdón, 1 farmacia, 5 en enfermería y 1 en gastronomía. 1 en farmacia, 5 en enfermería y 1 en gastronomía. Entonces el total sigue siendo 7. En este caso sí o sí tiene que pasar eso porque estas preguntas eran obligatorias. Todas las personas que contestaron la encuesta tienen que haber marcado esa pregunta. La tienen que haber respondido. Son 7 sí o sí. ¿Cuándo no me va a dar 7? Cuando, por ejemplo, sean las preguntas ramificadas. Las preguntas ramificadas, que no vamos a alcanzar a observar con detalle hoy día, pero en las preguntas ramificadas no van a ser 7 respuestas la cantidad de hijos, porque no todos tenían hijos. Entonces ahí hay algunos cambios, pero si todos contestaron la encuesta y esa pregunta en particular, todos me tienen que haber dicho la carrera, siguen siendo 7. Ahí está, sí, ahí tengo la frecuencia, pongámosle el apellido a esta frecuencia absoluta. Entonces vamos a hacer lo mismo que trabajamos antes, pero ahora lo vamos a graficar en un gráfico circular. Le voy a pedir aquí que me dé los porcentajes. Entonces, fíjense que cuando insertamos el gráfico, no tuvimos que hacer nosotros el cálculo del porcentaje. En realidad, el mismo Excel me está mostrando cómo se distribuye el porcentaje por cada carrera. Me está diciendo que el 14% estudia técnico en farmacia, que es el sector azul, que el 14% estudia técnico en gastronomía, que es el sector de color gris, y que un 72% estudia técnico en enfermería. Sí, ahí nosotros no necesitamos hacer el cálculo porque el mismo gráfico me muestra el porcentaje. Ya el gráfico de torta o circular no siempre se utiliza. Se utiliza cuando trabajamos, por ejemplo, con las variables cualitativas, puede ser un gráfico circular, pero no siempre es tan bueno o nos va a servir tanto como para poder mostrar la distribución de la variable. En variables cualitativas, ni un problema porque se ve bonito, se ve bien y es visualmente atractivo. Y no solo eso, sino que también me muestra los porcentajes al tiro, es fácil de leer también. Esa es la otra característica. Y lo otro que hace es que, claro, aquí me debería dar entre el 14% más 14 más 72, me tiene que dar el 100 y justo da el 100%. ¿Sí? Eso es. ¿Dudas hasta aquí, chiquillos, chiquillas?
Sí, yo sé que esta parte es como que quedan así como en mute, más callados, porque no todos han llegado a esta parte del contenido. Entonces estamos adelantando para algunos. ¿Sí? En el caso que usted no haya tenido la prueba de la unidad 2, en el chat aparecen todas las clases, están los links de las clases anteriores. Llevamos 3 de la unidad 2. Ahora esta es la primera clase de la última unidad. Y ahí vamos a ir viendo si seguimos con las clases o si vamos a hacer algún tutorial, ¿ya? Porque esta parte no es la prueba, a lo mejor vamos a necesitar otro tipo de ayuda, pero ahí vamos a ir viendo, ¿sí? Ahí vamos a ir mirando. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? Pregunte, pregunte. Entonces, ¿qué podemos decir de la variable carreras de estudio? Que lo más frecuente es la carrera técnico en enfermería y que el 72% de esta muestra estudia esa carrera. Ese es el análisis que se hace. Sí, ese es el análisis. O sea, ya, está bien. No basta con hacer la tabla de frecuencia, hacer el gráfico que se ve bien y qué sé yo, sino que también tenemos que decir algo de esta variable. En el caso de la cuantitativa, nosotros la describimos mediante varias cosas. Dijimos que el promedio de edad era 25,7 años, que la edad mínima era 18, el máximo era 31, etcétera. Dimos los porcentajes. En el caso de la variable cualitativa, como que, claro, quedan las cantidades nomás, la moda, la frecuencia, eso. Como que no se puede aportar mucha más información. Pero no por eso es menos importante. A mí me interesa a lo mejor saber dónde hacer los ejemplos, con qué contenido hacer los ejemplos. A mí me interesa saber cuál es su carrera. Entonces, todo depende de mi objetivo. ¿Qué es lo que quiero lograr con esto? Si yo quiero hacer una ayudantía específica, por ejemplo, para los que estudian técnico en turismo, estoy pensando en otra de las carreras que podría estar. Si yo quiero hacer una ayudantía específica para ellos, a mí me interesa saber cuáles son las carreras de estudio. Entonces, todo depende de qué es lo que yo quiera lograr. Ya, babies. Y vamos a hacer el último. Alcanzamos a hacer uno más. ¿Cuál es tu nivel de motivación? Ese. ¿Cuál es tu nivel de motivación para cerrar el semestre? Acuérdese de la pregunta. ¿Cuál es tu nivel de motivación? No sé, yo estoy midiendo eso. No estoy midiendo las estrellitas que pusieron, sino que estoy midiendo el nivel de motivación para cerrar el semestre. Quizás muy adelantado, ¿ah? Todavía falta otro semestre, pero aún así me gustaría saber cómo está su nivel de motivación para esta segunda mitad. Entonces, fíjese que nosotros pusimos acá que una estrellita significa motivación muy baja y 5 estrellas significa motivación muy alta, debería decir. Está mal escrito ahí, muy alta. La vamos a corregir al tiro. Estas cosas no les puede pasar cuando ustedes grafiquen. ¿Cuál es tu nivel de motivación para cerrar el semestre? Donde una estrellita significaba motivación muy baja y 5 estrellas significa motivación muy alta. Entonces, yo sé que aquí tengo 5 niveles. Nivel de motivación. Nivel de motivación era de 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas. Entonces voy a medir, voy a buscar si hay alguien que tenía el nivel muy bajo. Muy bajo, nadie. Fíjese que el mínimo es 3. No sé si lo notan, pero ahí está, el mínimo es 3. Nadie marcó 1 estrella, ni nadie marcó 2 estrellas.
Hay 1 de 3, 2 de 4 y 4 de 5. Una vez el 3, 2 veces el 4 y 4 veces el 5. Entonces mis frecuencias 0, 0, 1, 2, 4. ¿Qué debería pasar acá, chiquillos? Que yo acá el nivel de motivación tengo que especificar, debería especificar que no es un número lo que yo estoy midiendo. Estoy midiendo qué tan motivados están para el cierre. Eso es lo que estoy midiendo. No quiero saber si son 1 o 5 en realidad, sino que es cuán motivados están. Entonces, una era nivel de motivación muy baja y 5 muy alta. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad esta variable, a pesar de que ustedes contestaron con un número, con una cantidad de estrellas, esta variable no es cuantitativa. ¿Sí? A pesar de que uno podría decir, sí, pero estamos contestando con una cantidad. No, pues estamos contestando en realidad con un nivel. ¿Qué tan motivado está? Entonces, acá la motivación, el nivel de motivación, es una variable cualitativa. Pero esta va a ser ordinal. Es cualitativa ordinal porque tiene orden. Voy de menos a más. A diferencia de la otra que no, que claro, que era cualquier respuesta. Pero aquí sí voy de muy bajo a muy alto. Entonces el nivel de motivación, yo debería, como les decía, debería especificar que el 1 significa una motivación muy baja y el 5 una motivación muy alta. Lo más frecuente, la moda en este caso, es 5 estrellas, o sea, motivación muy alta. Fíjense que cuando yo hablo de la moda, no digo que la moda es 5, sino que la moda es que sea una motivación muy alta. Es difícil hablar del promedio de motivación, ¿ya? Porque como una variable quali, a pesar de que se esté trabajando con un número, difícilmente vamos a trabajar con un promedio. El mínimo tampoco, ya el máximo tampoco, porque sabíamos que el máximo es 5. Entonces solamente trabajamos con la moda en ese caso. Sí, también debería pasar que la suma de las frecuencias me dé 7 y 1 más 2 más 4 también me da 7. Y este lo vamos a graficar. Vamos a buscar. Este que es de líneas. Estamos viendo los gráficos más usados en realidad. Puede ser el de líneas, el de puntos. Sí, no. Miremos este. Con puntitos quizá. Ahí. Nivel de motivación. 1 muy baja. 5 muy alta. Claro, aquí yo tengo que especificar que esa motivación se está viendo de esa manera. No es que sea motivación 5 o motivación 4 o el número que corresponda, sino que son niveles. Y hacia arriba me está diciendo la frecuencia, que son los números que salen a la derecha. Ya corazones, queridísimos, ¿dudas hasta acá? Aproveche de preguntar. Voy a hacer pausita. Chiquillos. Entonces, igual que siempre, esta ayudantía va a quedar grabadita, va a quedar en el grupo. La idea es que la pueda mirar, ojalá cuando está haciendo el trabajo.
¿sí? Porque hicimos varias cosas que va a tener que hacer usted mismo en esa evaluación, ¿ya? En cuanto a las clases, acuérdese que la parte de razones y proporciones ya está arriba, están ahí los links para que los pueda solicitar. Sí. Si no hay más dudas ni comentarios, chiquillos, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy día. ¿Sí? Muchas gracias ahí por haberse conectado. Gracias ahí también a los que participaron en el chat. Lo hicieron excelente, muy bien como siempre. Y estaríamos por hoy día. Mi queridísimo. Chao, chao, que estén bien. Bye, bye. Chao. Chao, chao, nos vemos.